¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación al doctor Manuel Lajo, a todos los que están aquí acompañando y se han quedado durante horas tratando de escuchar uno de los libros que en este momento yo considero oportuno para la coyuntura en la cual nos encontramos, una coyuntura política, una coyuntura social, económica muy compleja. Yo voy a tratar de ser lo más concisa y directa porque tengo otro compromiso. Así que quiero ir directo al punto del capítulo que me ha tocado comentar, no sin antes recalcar la importancia que tiene de por sí el título, que es Desafíos del Bicentenario del Perú hacia y desde el 2021. Como bien decían algunos expositores anteriores, hay que situar la producción tanto académica y en este libro en especial en el contexto en el cual estamos. Personalmente, desde ya les pido disculpas si es que en algunas ideas que yo voy a exponer no necesariamente coincidimos, pero personalmente una de las cosas que he aprendido en la universidad, pero sobre todo fuera de ella, es no quedarme callada ni guardarme las ideas que creo yo, que pienso, y exponerlas. Y creo que este libro forma parte justamente de esa invitación, de poder exponer de manera ordenada, de manera respetuosa, tolerante, todo tipo de ideas, de debates que el libro nos presenta. Es un libro muy ambicioso, es un libro que pone justamente en mesa diversos temas, son más de 10 temas los que el doctor Manuel Lajo propone en este libro. Creo yo es imprescindible para poder un poco entender qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos y sobre todo de poder también un poco analizar en el pasado qué es lo que ha sucedido en el país. Pues bien, el tema que a mí me ha tocado comentar tiene que ver con el capítulo 3, que es el mercado de trabajo, salarios en el Perú. No sé cómo se hace para pasar el PPT, creo que con esto. Ahí está. Bueno, como comentaba el doctor Manuel, bien, yo soy socióloga sanmarquina, soy egresada de San Marcos. Yo trabajo actualmente, soy parte del equipo parlamentario del congresista Manuel Dagmer. Tengo 2 publicaciones, uno de ellos tiene que ver con el tema de la ley Pulpín, fue el primer libro que se publicó sobre todo ese momento, la derogación de la ley, y tengo una segunda publicación que tiene que ver con el rol de las mujeres en los comedores populares de Lima Norte. Y quizá en algún momento, si la inteligencia me da, poder llegar un poquito al menos a toda la producción que ha elaborado el doctor Lajo. Bien, en este capítulo de mercado de trabajo y salarios en el Perú, yo quiero hablar de un concepto que muchas veces a diversos estudiosos se nos escapa. Y cuando se discute justamente o se debate o se analiza el tema del trabajo, se deja muchas veces de lado de un concepto que actualmente se vuelve un problema en nuestro país y en la región, y tiene que ver con el tema de seguridad. Seguridad en el análisis que tiene que ver en este capítulo. Y esa seguridad yo la relaciono con el derecho al trabajo, las condiciones del empleo y la calidad de los servicios públicos. Y cuando se presentan problemas en alguno de estos aspectos, o peor aún, en los 3, las personas se sienten inseguras. Y lo son porque llegan a fin de mes con un sueldo que no les alcanza en el bolsillo. Lo son porque no saben si van a poder acceder a una pensión. Y lo son también porque no saben si sus hijos, sus familiares, sus nietos van a poder encontrar trabajo y así poder acceder a educación, salud y bienestar. Haciendo un paréntesis, una de las cosas que yo personalmente hago es que hablo y escribo en sencillo, no escribo para la academia, y eso me ha costado a mi corta edad ya sufrir algunas tachas desde la rama en la cual yo me desenvuelvo, que es la sociología. Pero creo yo que el rol del sociólogo y de los que tenemos el privilegio de poder educarnos es hablarle a la gente, para que entiendan, para que comprendan, y sobre todo que es la retribución que nosotros, los profesionales de universidades públicas, podemos retribuirle al país. Seguidamente de ello,
Considero que el trabajo, y el libro del doctor Lajo también considera el concepto del trabajo como una base constitutiva de los estados de bienestar, pero lo es siempre y cuando se realice en condiciones dignas. Por lo tanto, las políticas públicas, las políticas de gobierno, deberían estar orientadas justamente a garantizar el bienestar de las mayorías y a otorgar seguridad frente a la inseguridad ante la cual nos encontramos, porque hay un orden económico y social en el cual está organizado nuestro país, nuestra región y el mundo. Y ese es el principal rol de quienes ocupan cargos en el sector público. El trabajo entendido como fuente creadora de valor realizada por el ser humano, pues encuentra una retribución, que viene a ser el sueldo, el salario, la jornal. Es una retribución a la fuerza de trabajo. Y en el país, siendo un poco académica, el salario mínimo se define como el término utilizado a nivel internacional por la OIT como esa denominación cual se le llama la remuneración mínima vital, y es la remuneración mensual que percibe justamente un trabajador por la jornada de 8 horas, según dicen nuestras leyes, ¿no? Es una jornada de 8 horas, es el valor único por el cual se le pagan a todos los trabajadores del país. Actualmente el salario mínimo ha sufrido un aumento de 50 soles, está en 930 soles. Y según la Constitución del año de 1993, la fija el Estado con participación de los trabajadores y los empleadores. Es una discusión que se toma en instancias como el Consejo Nacional del Trabajo. Y entrando un poquito más al análisis del salario, porque la propuesta de Manuel en este capítulo justamente es retomar el valor real del salario mínimo que tenía hasta antes del Fujichok. Esa es la propuesta del doctor Lajo en su libro. Y justamente en el término del salario hay diversos enfoques teóricos y empíricos con relación al análisis de este término, así como también su evolución, sus efectos en el mercado laboral, en los trabajadores, en la informalidad y en la productividad del país, como en otros aspectos de la sociedad. Y precisamente uno de los análisis que explican de manera justificada las transformaciones que ha sufrido el mercado laboral y por ende la economía peruana en la última década se deben justamente a las reformas laborales implementadas a partir de 1992. Y son las que tuvieron como principal resultado y característica la flexibilización en la contratación de la fuerza laboral al introducir modalidades de despido y de contratos basados en las condiciones del mercado, configurando un escenario en el cual la asignación de recursos a los trabajadores estaba determinada principalmente por el mercado. Y eso no solamente lo digo yo, lo dicen diversos especialistas, diversos análisis, diversos documentos de investigación, tal y como lo menciono ahí. Ese es el Fujichok, como se le llaman. Y justamente allanándome a lo que menciona el libro, actualmente en términos de valor real, que es el poder adquisitivo del salario, el salario es la tercera parte, el salario actual es la tercera parte de lo que se le otorgaba a los trabajadores hasta antes del Fujichok, que ocurrió el 8 de agosto de 1990. Este es un cuadro, ojalá que lo puedan ver, en términos del análisis del salario. Este es un documento del BCR, es un cuadro del BCR de la época, que justamente lo titulan 6 años y medio de caída del empleo. Entonces, los niveles de empleo observados entre el 15 de mayo del 89 y el 28 de julio del 90 contrastan justamente con la pérdida de puestos de trabajo que se inicia con el Fujichok y que se continúa en los próximos 6 años. Estamos hablando de 1991 al 96. Y puede apreciarse que la ocupación durante el 89 y el 90 fue superior al nivel de empleo observado con Fujimori en cada uno de los meses del periodo de 6 años y medio posteriores al 28 de julio de 1990. Los niveles de ocupación en la industria, en el comercio y servicios de Lima Metropolitana fueron inferiores. En este siguiente cuadro se puede ver la caída de los salarios reales. Entonces apreciamos aquí los efectos
devastadores, estoy empleando los mismos términos del documento de la época. Apreciamos los efectos devastadores del Fujishok sobre los salarios reales en Lima metropolitana solamente. En este cuadro nos muestra que en agosto de 1990 ya se habían reducido a 9.51 nuevos soles de 1994, lo que representaba apenas el 31% de los salarios de julio de 1990. Se observa también que en el periodo comprendido entre julio del 90 y fines del 92, los salarios reales en Lima metropolitana jamás pudieron superar el equivalente del 70% del poder adquisitivo real que habían tenido. Entonces, la tendencia permite apreciar que un elemento esencial del Fujishok fue deprimir los salarios reales para controlar la magnitud del consumo de la población y evitar así excesos de demanda que pudieran pues generar inflación. Tenemos aquí otro concepto que el doctor Manuel menciona en este capítulo, que tiene que ver la relación entre el salario y la canasta básica, ya sea el promedio mensual, personal o familiar. Y lo que propone aquí el autor es justamente la recuperación gradual anual del salario mínimo en términos reales. Eso quiere decir que el salario que se le otorgue al trabajador en la vida real pueda ser capaz de cubrir esta canasta básica familiar, que son productos mínimos con los cuales se le otorga la posibilidad de poder cubrir las necesidades personales o familiares. En ese cuadro, que es elaborado por el INEI, pueden ver ustedes la evolución justamente del costo promedio de un hogar con 4 miembros. Desde el 2002 hasta el 2016, el trabajador debería recibir más de lo que recibe actualmente para poder cubrir necesidades básicas, pero no las cubre. Aumento del salario, y lo pongo en signos de interrogación, porque justamente yo también coincido con Manuel en que el valor real del salario debe ir acorde justamente a la recuperación de su nivel promedio que tuvo hasta antes del Fujishok, pero sobre todo debería estar orientado a cubrir las necesidades básicas de una familia promedio, y que el consenso sería el aumento gradual anual del salario que dice el texto. Yo no estoy muy de acuerdo ahí en que sea un aumento gradual anual. Y en este punto, el aumento del salario, que en estos últimos 26 años se ha ido discutiendo y se ha ido dejando de lado. Y no hay un consenso para ponerse de acuerdo tanto en el sector empresarial como en el sector de los trabajadores. Porque mientras el sector empresarial argumenta que el aumento del salario sería causante del incremento de la informalidad, por el otro lado, el sector de los trabajadores dicen todo lo contrario, ya que dicho aumento dinamizaría un poco más la economía interna de nuestro país. Y yo me quiero centrar en comparar estos dos tipos de argumentos, porque es importante saber qué es lo que dicen los trabajadores, qué es lo que dice el sector empresarial. Los trabajadores dicen que sí hay ventajas que se pueden obtener con el aumento del salario. Hay incremento de la demanda porque los trabajadores, al tener más dinero en el bolsillo, van a poder consumir un poco más, o sea, va a haber demanda de ciertos productos que estarían orientados a las MIPES, habría una mayor dinámica justamente de nuestro mercado interno, se revertiría la tendencia a la desigualdad de las recetas económicas que se han venido dando desde el año 92. Este incremento de la demanda permitiría también el incremento de la productividad y de las ventas de las MIPES, y así poder ir menguando los niveles de informalidad que las MIPES poseen. Los empresarios, por el otro lado, dicen que no, que hay más desventajas en el aumento del salario que ventajas, porque ellos argumentan que aumentaría la informalidad y que solo el aumento del salario debería responder si se demuestra el aumento de la productividad. Solo debería aumentarse el salario si solo se favorecería, argumentan, el aumento del salario a un pequeño sector de los trabajadores formales y generaría desempleo. Las MIPES no podrían pagar el aumento del salario y ello aumentaría la informalidad. O sea, son dos puntos de vista totalmente respetables, totalmente discutibles, pero que hasta el día de hoy
no han logrado consensuar, no han logrado haber un aumento de sueldo, y por eso muchos analistas dicen que los aumentos que se han ido dando responden a medidas coyunturales, a medidas populistas y no necesariamente de acuerdo a la realidad. Don Manuel Ajo habla de un argumento, de un concepto muy interesante, lo menciona: voluntad política. Si bien es cierto, él propone un aumento progresivo del 10% para recuperar el poder adquisitivo, estamos hablando de 1.300 como base, el aumento del 10% anual del salario mínimo, él dice además que tiene que venir acompañado de un programa de reactivación económica para la manufactura, para la industria, para la construcción, que apueste, ese es un concepto que yo sí lo introduzco, por la diversificación productiva e ir dejando de lado el modelo primario exportador del cual somos dependientes, y que esas medidas de reactivación no estén netamente orientadas a facilitarle las cosas a la gran empresa o a lo que se considera formal. El no aumento del salario mínimo vital responde a una ausencia de voluntad política para discutir el tema en términos serios. Y ese es un concepto que ya forma parte de mi opinión personal, que tiene que ver justamente en el escenario en el cual nos encontramos. Y es una crisis de régimen que se expresa en una crisis política, que se expresa en una crisis económica, que se expresa en una crisis social, y esta crisis la pagan justamente los que menos tienen, que son los trabajadores. Y esta crisis lo que hace a su vez es quebrarnos la vida en el hecho de que se nos dificulta a nosotros hacer planes a futuro, porque hablar de futuro en nuestro país en estos momentos es incierto. Nos quiebra la capacidad de organizar y delegar a las generaciones, a nuestros hijos, en este caso mis padres a mí, proyectos de vida justamente que nos aseguren que a través del trabajo vamos a tener derecho a una vida digna, que a través del trabajo vamos a poder acceder a educación, que a través del trabajo vamos a poder acceder a una vivienda. Los efectos de esta crisis es eso justamente, la inseguridad que uno tiene ante la vida, la dificultad de poder pensar a futuro, porque uno no sabe si mañana come o no come, uno no sabe si mañana lo despiden, uno no sabe si mañana muere atropellado y va a haber un hospital que lo quieran recibir y lo puedan atender, porque no tienes un seguro, porque no te alcanza la plata para pagar. Eso son daños colaterales. Y no quiero dejar de mencionar, porque esto tiene mucho que ver con este capítulo laboral, la Política Nacional de Competitividad. Es un documento que se los muestro aquí. Ese es un documento de la PCM, aprobado el 14 de noviembre, fue hecho el 13, sesión de Consejo de Ministros, está aprobado por Consejo de Ministros. Qué pena que no esté acá el Ministro de Trabajo. El único que se opuso, comentan, fue el Ministro de Trabajo. Pero ¿qué es lo que dice este documento que va a regir la política laboral y otros aspectos de nuestro país? Yo le llamo necropolítica, es un concepto que yo le he puesto, la necropolítica, porque ahora matan a los pobres no con un balazo, no con un cuchillazo, los matan con políticas públicas. Los matan con políticas públicas en las cuales no puedes acceder a pagar un servicio pensionario, un servicio de salud, un trabajo estable que justamente te dé eso. Te matan de otras formas, son formas más sutiles. Y nos disfrazan y romantizan la desigualdad para hacernos creer que solos podemos luchar contra todo esto. Yo le llamo justamente la necropolítica del MEF, pan para hoy y hambre para mañana. En los últimos 26 años, contando desde el 92, las recetas económicas que se han venido aplicando, que han sido calificadas como paquetazos, se han orientado justamente a facilitarle las cosas a la gran empresa y al gran capital. Y no solamente lo digo yo, también lo dice el autor del libro. El presidente Vizcarra asumió el gobierno en medio de una crisis de régimen, que es lo que yo también menciono, cuyo punto más crítico fue justamente la vacancia de PPK. Entonces, Vizcarra heredó no solamente ese costo político, sino también la orientación política y económica. Y lo afirmo en base a este documento que tengo aquí.
y que ya cuenta justamente, como es lo que comentaba, con la aprobación de la presidencia y que en los próximos días pues estarían siendo publicados como decretos. Pero esto ya salió a la luz y el día de hoy ha salido un comunicado del Ministerio de Trabajo que dice que va a someter a diálogo este documento, entiendo yo, en la instancia tripartita que es el Consejo Nacional del Trabajo. Si es así y eso sale aprobado, creo que el ministro renunciaría. No le queda de otra, sinceramente, porque ha sido el único que se ha opuesto. Y si esto sale aprobado y con el comunicado que ha salido hoy día está oponiéndose a una política de gobierno, o él renuncia o simplemente lo saca. Ese documento es sumamente peligroso, y digo peligroso porque es especialmente peligroso para los trabajadores, que son los que están pagando esta crisis de régimen, y los derechos laborales que el sector empresarial denomina beneficios laborales. No son beneficios laborales, son derechos laborales. Y creo yo, por eso les decía al inicio, que hay que decir las cosas como son. Son derechos laborales, y que parece que estuviera este documento redactado a espaldas de lo que ocurre en la realidad, que es una realidad de las mayorías. Hay argumentos tan falaces, tan engañosos, que alientan despidos arbitrarios, que obstaculizan la negociación colectiva, que rechazan el derecho como a la sindicalización, por el temor justamente a la estabilidad laboral, así como una fuerte crítica al rol que viene desarrollando una instancia tan débil como es una FIL. Y eso está acá en el documento, ni siquiera yo lo he inventado. De verdad, si les leo el documento, ustedes mismos se van a sorprender. Esa es la actual situación de nuestro mercado laboral. Aumento del desempleo, aumento de los ninis, y eso solamente es en Lima. La realidad en regiones es totalmente distinta. Tenemos más de 39 regímenes laborales que lo único que hacen es aumentar todo el bagaje en normas al respecto, y en realidad cuando sucedió justamente lo de la ley Pulpín, yo era la única, creo yo, una de las pocas que decía, inclusive entre mis propios compañeros, este es el momento para poder abrir la discusión de una ley general del trabajo, que también lo dice el autor en su libro. ¿Por qué no construir un piso común para todos los trabajadores sin exclusión? Porque empezamos a trabajar desde muy temprana edad en todas las regiones del país, y uno de los regímenes laborales más perversos es el régimen laboral agrario, donde tus vacaciones son recortadas, donde no tienes derecho a la CTS, ni siquiera derecho al seguro, y eso ha sido aprobado. Como conclusiones de esta parte del capítulo, yo quiero coger también algunas de las propuestas que da el doctor Lajo y algunas que yo también personalmente he aumentado, como es el hecho de el abandono de la política que tienen nuestros gobernantes de devaluar el salario como una vía, yo creo yo que es más como un pretexto para promover una mejora de la competitividad. Pero la mejora de la competitividad se puede dar a través de capacitaciones, a través del fortalecimiento de las MIPES con cuotas de préstamos afines, digamos, o no tan usureras. Los préstamos otorgados a la gran empresa son, los intereses de estos préstamos son bajísimos comparados a los préstamos que se les otorga a las MIPES. También propongo el pleno cumplimiento de la normativa laboral. Creo que es básico para poder sostener el país, pero sobre todo para eso que hablaban otros ponentes, que era el tema de un contrato social. El reequilibrio de la negociación colectiva, un nuevo marco laboral, definitivamente tenemos que tener un nuevo marco laboral, un piso común y por supuesto una ley general del trabajo que ya existe en otros países y que está funcionando. ¿Por qué no podría funcionar acá? Y yo personalmente, estos son candados, estos son pequeños candados que tienen grandes consecuencias para las mayorías, que tienen consecuencias letales para la mayoría de los trabajadores. Actualmente tenemos 2 millones de jóvenes que son ninis, el desempleo aumenta, la informalidad aumenta y pareciera que no se encontrara una salida a esa crisis y todo sigue igual, y la inseguridad, esa sensación de inseguridad, de no saber qué va a pasar al día siguiente aumenta. Inclusive ese es mucho más peligroso, el hecho de que te puedan atropellar o matar, porque vives pensando qué vas a comer mañana. Vives pensando si tu hijo va a conseguir trabajo o no va a conseguir trabajo. Y eso es mucho más mortal, inclusive mucho más dañino para los trabajadores
que inclusive toda esta crisis de la corrupción. Y estos candados pequeños, y yo sí ahí quiero totalmente contradecir a los otros expositores, estos pequeños candados tienen un amparo legal, y ese amparo legal sí es la Constitución de 1993, porque justamente estamos pagando actualmente lo que se hizo en esa Constitución, que fue flexibilizar las normas laborales, que fue desmantelar nuestras empresas públicas, porque ¿cómo es posible que una Constitución pueda decir que nuestro país, por darles un ejemplo en el tema de soberanía energética, que nuestro país no sea dueña de nuestra molécula del gas? ¿Cómo es posible que nosotros solamente podamos decir al capital extranjero acá hay gas, pero una vez que sale no somos dueños de la molécula de gas? ¿Cómo es posible que a nivel latinoamericano seamos uno de los países con el salario mínimo más bajo, con seguridad social que solamente queda en conceptos? O sea, es totalmente dañino para la soberanía. Es un país que prioriza por encima de sus intereses nacionales los intereses extranjeros. Y yo ahí quiero mencionar otro concepto. Yo no me opongo a que el capital privado, el capital extranjero invierta. Al contrario, que vengan, que inviertan, que compitan, que fomenten industria, que fomenten competitividad. Lo que sí me opongo, y lo recalco, es mi punto de vista, es que se haga pisoteando la soberanía de nuestro país. Eso es lo único que sí me opongo. Me opongo a la mala redistribución de la riqueza y me opongo a que todas esas crisis sean pagadas por las mayorías más afectadas, que son los trabajadores, y que en este momento, con documentos como estos, que se quieren dar como decretos, lo único que hacen es justamente matarnos con políticas públicas, romantizándonos la desigualdad. Me hubiera gustado extenderme un poco más, doctor Lajo, pero tengo también otro compromiso. Y con todo el respeto del mundo, si lo que he dicho ha afectado la susceptibilidad de alguien, me disculpo. Pero prefiero decir las cosas como son. Muchas gracias.